Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de historias reales, historias que inspiran, que motivan a vivir de forma positiva, y que también son relatos que merecen una profunda reflexión y consideración. Dicen, eres demasiado viejo, tenemos a alguien que te reemplace. Y entonces, ese mismo hombre regresó en una noche de lluvia. Sin contrato, sin sueldo. Para salvar el lugar que una vez lo desechó. La pregunta es: mano blanca indicando hacia la derecha, ¿quién es realmente inútil? Mateo llegó a su turno temprano, como lo había hecho durante los últimos 28 años. Tan temprano que el cielo de Valle Rojo aún no había cambiado de color. Las luces amarillas frente a la puerta de la fábrica todavía proyectaban manchas de luz opaca sobre el cemento, idénticas a cada una de las mañanas que había vivido durante casi toda su vida. Estaba acostumbrado a llegar al menos 20 minutos antes de su turno, no por reglamento, sino por costumbre. La costumbre de un hombre que temía más llegar tarde que pasar hambre, que temía más cometer un error que envejecer. Mateo apoyó su vieja bicicleta en el rincón de siempre, donde había una larga grieta en la pared que él mismo había rellenado con cemento hacía más de 10 años. En aquel entonces, nadie se lo pidió, nadie le pagó por ello, pero lo hizo porque pensó, si el muro se derrumba, alguien podría resultar herido. Ese pensamiento lo acompañó durante todos sus años de trabajo allí, tan simple y silencioso como él mismo. Se cambió en el vestuario, donde el olor a aceite de máquina impregnaba cada tabla de madera. Dobló con cuidado su desgastado uniforme de trabajo, alisando cada arruga. Sus viejos guantes de cuero, raídos en las puntas de los dedos, seguían en su sitio en el banco. Mateo se los puso, moviendo unas manos más acostumbradas al hierro y al acero que al papel y al lápiz. Las articulaciones de sus dedos estaban un poco rígidas por el rocío de la mañana, pero no le dio importancia. Su cuerpo estaba acostumbrado a sentir dolor sin necesidad de nombrarlo. La sirena de la fábrica sonó, larga y ronca, como todos los días. Ese sonido había sido el latido de su vida, dividiendo el tiempo en un antes y un después, en turno de mañana, de tarde y de noche. Mateo se acercó al tablón de asignación de turnos, por puro reflejo. No tenía prisa ni preocupación. En 28 años, su nombre nunca había desaparecido de allí. Pero ese día, el tablón parecía extraño. Mateo miró de arriba abajo, lentamente, y luego volvió a mirar. Pensó que tal vez la luz tenue le jugaba una mala pasada. Se llevó la mano a las gafas para limpiarlas, entrecerrando los ojos para leer cada línea. Los nombres familiares seguían allí, los jóvenes, los veteranos, los que llevaban solo unos meses. Solo había un pequeño espacio en blanco, justo en el lugar donde su nombre solía estar cada día. Mateo se quedó inmóvil durante mucho tiempo. Nadie se dio cuenta. La marea de trabajadores pasaba a su lado como agua de río. El sonido de sus botas contra el cemento resonaba con regularidad. Algunos lo saludaban con un gesto de cabeza, otros no. Nadie notó que un hombre estaba de pie frente al tablón de turnos como si estuviera ante una lápida invisible. Se giró para preguntarle a Manuel, que había trabajado en el mismo turno que él durante más de una década, con voz baja y lenta. ¿Dónde está mi nombre? Manuel echó un vistazo rápido al tablón, luego se giró, evitando su mirada. Te han llamado a la oficina. La frase fue tan suave que Mateo casi no la oyó. Asintió,
se quitó los guantes y los dejó de nuevo en el banco. El gesto fue muy natural, como si solo estuviera haciendo una pausa en su trabajo diario. La oficina del gerente estaba en el segundo piso, con una escalera estrecha y empinada. Mateo la había subido muchas veces para informar de averías, recibir órdenes o firmar papeles de mantenimiento que casi nadie leía. Pero esta vez, cada escalón pesaba más. No por el cansancio, sino por un vago presentimiento, esa sensación que solo se tiene cuando has vivido lo suficiente como para saber que tu vida está a punto de tomar un nuevo rumbo. Javier estaba sentado detrás de un escritorio nuevo y reluciente, en una silla de cuero que aún no se había ablandado. Era un hombre casi 30 años más joven que Mateo, con el pelo bien peinado y una camisa impecable. Sobre la mesa había una pila de papeles, ordenados con una pulcritud gélida. Don Mateo, dijo Javier, con un tono educado y formal. Estamos llevando a cabo una reestructuración. Mateo se quedó de pie frente al escritorio, con las manos pegadas al cuerpo. No se sentó, aunque Javier le señaló la silla de enfrente. Estaba acostumbrado a estar de pie cuando hablaba de trabajo. Estar de pie lo mantenía alerta, le ayudaba a no olvidar que estaba allí por responsabilidad. La fábrica necesita optimizar costes, continuó Javier. Hemos reevaluado los puestos. Y actualmente, tenemos opciones más jóvenes y flexibles. No se pronunció la palabra despido. Pero Mateo entendió. Lo entendió perfectamente, del mismo modo que entendía el sonido anómalo de una máquina con solo sentir una vibración. ¿Así que hoy es mi último día?, preguntó. Javier asintió, evitando mirarlo directamente. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted más tarde para los trámites. Mateo no hizo más preguntas. No porque no las tuviera, sino porque sabía que cualquier pregunta en ese momento era superflua. 28 años, todo resumido en unas pocas frases neutras y sin emoción. Nadie mencionó las noches que se quedó hasta el amanecer por un fallo en el horno. Nadie mencionó la vez que se cayó de una plataforma alta, ocultando el dolor para que no lo suspendieran. Nadie mencionó que conocía cada tornillo viejo de esa fábrica como las arrugas de sus propias manos. Firmó el papel que Javier le entregó, con una firma ligeramente temblorosa pero clara. Mateo se quitó la tarjeta de identificación y la dejó sobre la mesa. La tarjeta de plástico, tan ligera, que una vez le abrió todas las puertas de la fábrica, ahora yacía en silencio como un objeto inerte. Gracias por todos estos años, dijo Javier, como si leyera un guión. Mateo asintió. Quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Se dio la vuelta y salió de la oficina. Cuando Mateo pasó por el taller, el ruido de las máquinas seguía siendo constante. Todo continuaba funcionando, como si su ausencia nunca hubiera existido. Se detuvo un momento, mirando el sistema de cintas transportadoras en marcha. Un pequeño traqueteo sonó, muy leve, pero su oído lo captó al instante. Sabía que ese punto necesitaba ser ajustado. El reflejo lo hizo dar un paso más, y luego se detuvo por completo. Recordó que ya no pertenecía a ese lugar. Mateo se quitó los guantes, esta vez de verdad. Los dejó sobre una caja de madera junto al pasillo, donde solía dejarlos temporalmente cada vez que hacía una reparación. No se llevó nada más que su viejo casco. Por primera vez en casi 3 décadas,
Mateo salió por la puerta de la fábrica cuando aún era de día. La luz del sol temprano le dio directamente en los ojos, obligándolo a entrecerrarlos. Se quedó un momento frente a la puerta, sin saber si girar a la izquierda o a la derecha. El camino que tenía por delante era el mismo, pero él ya no era el mismo hombre. La sirena de la fábrica sonó de nuevo a sus espaldas, señalando el inicio oficial del turno. Mateo se quedó quieto, escuchando ese sonido familiar pasar a través de él, y luego, lentamente, empezó a caminar con su bicicleta. En ese breve instante, se dio cuenta de algo muy claramente. Hay personas que abandonan un lugar sin dejar un vacío, pero son ellas las que deben aprender a vivir con ese vacío por el resto de sus vidas. La pequeña casa del abuelo y su nieta se encontraba en las afueras de Valle Rojo, donde las hileras de viejas casas de trabajadores se iban dispersando, dando paso a terrenos baldíos y maleza. Antes, cada mañana, esa casa se despertaba con los pasos de Mateo. El sonido de sus pesadas botas de seguridad por el estrecho pasillo, el ligero crujido de la puerta de madera, y luego el ruido de la bicicleta rodando por el camino aún cubierto de niebla. Ese sonido era tan regular que Lucía no necesitaba abrir los ojos para saber que su abuelo se había ido a trabajar. Pero esa mañana, y las mañanas siguientes, la casa se despertó. Sin el sonido de unos pasos que se alejaban. Mateo seguía levantándose temprano. El despertador sonaba a las 5 como todos los días, aunque ya nadie le exigía puntualidad. Lo apagaba en cuanto sonaba, por miedo a despertar a Lucía. En la oscuridad, se sentaba lentamente, sintiendo el dolor familiar que se extendía desde la cintura hasta las piernas. Antes, solo necesitaba ponerse de pie y ya está. Ahora, cada movimiento requería una respiración extra. Se ponía su viejo uniforme, la camisa tan descolorida que era difícil distinguir si era azul o gris. Mateo se ajustaba el cuello, abrochaba los botones en línea recta, como si todavía hubiera alguien observándolo desde lejos. Esa costumbre estaba tan arraigada que, incluso sin tener un lugar al que ir, necesitaba sentir que estaba listo para el trabajo. Lucía se despertaba más tarde. Acababa de terminar el bachillerato, con la cabeza llena de sueños aún sin nombre. La universidad en Sevilla, la carrera de arquitectura, era el sueño del que siempre hablaba cada noche, con los ojos iluminados como si el futuro la estuviera esperando justo delante. Mateo siempre escuchaba, siempre asentía, siempre decía que todo saldrá bien, aunque en su interior sabía que para que esas palabras se hicieran realidad se necesitaba mucho más que promesas. Lucía no sabía que lo habían despedido. Mateo lo ocultaba tan bien como había ocultado sus dolores. Seguía saliendo de casa cada mañana, con su casco, empujando su bicicleta, pedaleando un tramo y luego girando por otro camino, donde nadie lo conocía. No quería que Lucía lo viera inactivo. En su mente, mientras él siguiera yendo a trabajar, la casa no se derrumbaría. Los primeros días, Mateo aceptó un trabajo para reparar el tejado de una familia cerca del mercado. Era un trabajo sencillo, pero subir a las viejas tejas le provocaba un dolor agudo en la espalda. El viento soplaba con fuerza, arrastrando el polvo rojo del pueblo industrial que se le pegaba al pelo y a la ropa. Trabajaba despacio, con cuidado en cada paso, no por miedo a caer, sino por miedo a que si se apresuraba, su cuerpo lo traicionara. La paga era escasa, pero no regateó. Para Mateo, que le pagaran ya era un reconocimiento. Por la tarde,
ayudaba a descargar mercancía en una tienda de comestibles, acarreando cajas de agua, sacos de harina, bolsas de arroz. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que levantaba algo pesado, pero apretaba los dientes, manteniendo los brazos firmes hasta que conseguía colocar la mercancía en la estantería. A veces, al enderezarse, el mundo a su alrededor se tambaleaba. Mateo tenía que apoyarse en la pared, cerrar los ojos unos segundos, contar sus respiraciones. Pensaba en Lucía, en los libros de arquitectura que llenaban su escritorio, en el folleto de admisión que guardaba en un cajón. Al pensar en eso, volvía a erguirse y continuaba trabajando, como si el cansancio fuera un lujo que aún no podía permitirse. Por la noche, la casa estaba extrañamente silenciosa. Antes, Mateo solía llegar tarde, con el olor a aceite de máquina siguiéndolo hasta la cocina. Ahora, llegaba más temprano, pero el ambiente era más pesado. Lucía le contaba cosas del día, de sus amigos, de sus planes para solicitar la admisión. Mateo escuchaba, pero a veces su mirada se perdía en la distancia. Temía decir algo que pudiera preocupar a Lucía, así que solía dar respuestas cortas, las justas. Cuando caía la noche y Lucía ya dormía, Mateo se permitía sentarse en el salón. Se quitaba los zapatos viejos, masajeándose los pies ligeramente hinchados. Sobre la mesa estaban las facturas de la luz, del agua, y un sobre con el poco dinero que había ganado durante el día. Contaba muy despacio, no porque la suma fuera grande, sino porque necesitaba tiempo para acostumbrarse a la nueva realidad. Estas cifras ya no eran tan regulares como el sueldo del mes anterior. A veces, Mateo miraba a su alrededor y se daba cuenta de algo que le dolía más que cualquier dolor físico. Esta casa se había construido en torno a su ritmo de vida. Ahora que ese ritmo se había detenido, todo parecía vacío. No por falta de gente, sino por falta de un propósito claro cada mañana. A la mañana siguiente, se levantó temprano de nuevo. El uniforme seguía puesto, aunque ya se sentía fuera de lugar. Se miró en el espejo y vio a un hombre más viejo que el día anterior, pero con la misma mirada firme. Mateo se dijo a sí mismo que mientras pudiera ponerse de pie, no se detendría. No porque no estuviera cansado, sino porque si se detenía, temía no tener fuerzas para volver a empezar. Esa casa, aunque ya no resonaba con los pasos que se iban como antes, no estaba completamente en silencio. En esa quietud, Mateo sostenía en secreto todo un hogar, con manos temblorosas y una determinación que ni él mismo sabía cuánto tiempo podría mantener. Mateo lo vio un mediodía de sol abrasador, mientras ayudaba a descargar mercancía en una tienda de materiales de construcción cerca del camino que llevaba a la fábrica. Desde donde estaba, la gran puerta de hierro de Valle Rojo se veía desolada, con la pintura desconchada en algunas partes, igual que el recuerdo que tenía de ese lugar, viejo pero tan familiar que con solo un vistazo sabía si algo había cambiado. El joven salió por la puerta, con un uniforme nuevo e impecable, la tela aún rígida. Era alto, de hombros rectos, y caminaba con agilidad. Mateo supo de inmediato que ocupaba su antiguo puesto. La forma en que miraba el panel de control colgado fuera del taller, la forma en que se quitaba los guantes y se los metía apresuradamente en el bolsillo, todo era extraño, carente de la cautela que siempre tienen quienes han pasado mucho tiempo con máquinas. Mateo no tenía intención de quedarse mirando. Pero justo en ese momento, el joven se giró y sus miradas se encontraron. Entrecerró los ojos,
como si intentara recordar dónde había visto a ese anciano. Luego, una sonrisa burlona apareció en sus labios, mitad curiosa, mitad despectiva. —¿Qué miras, viejo? —dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que algunos a su alrededor lo oyeran. Esta fábrica ya no necesita gente anticuada. Se oyeron algunas risas dispersas. No fuertes, pero lo suficientemente afiladas como para herir el orgullo de un hombre que había dedicado casi 30 años a ese lugar. Mateo bajó la cabeza y continuó levantando un saco de cemento sobre su hombro. No reaccionó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía una cosa. Discutir con alguien que nunca ha experimentado una pérdida solo haría que su propio silencio careciera de sentido. Pero esa frase lo persiguió todo el día. Se aferró a cada uno de sus movimientos, a cada una de sus respiraciones. Por la noche, al llegar a casa, Mateo se sentó durante mucho tiempo en la mesa, sosteniendo un vaso de agua sin beber. Lucía hablaba de sus clases, pero él apenas la oía. En su mente, veía la imagen del joven con el uniforme nuevo, de pie en el lugar donde él solía estar, diciendo palabras que él nunca se había permitido decir a nadie. Los días siguientes, empezaron a correr rumores. La fábrica tenía problemas. Al principio, eran pequeños fallos, la cinta transportadora se detenía de repente. La presión del horno era inestable. Incidentes que, en el pasado, Mateo habría sabido diagnosticar solo con escuchar el sonido de la máquina. Pero ahora, cada vez que ocurría algo así, los trabajadores tenían que esperar horas, a veces todo el día. Mateo se enteraba por viejos conocidos. Decían que el joven no entendía el sistema antiguo. La fábrica había sido modernizada varias veces, pero el núcleo seguía siendo maquinaria de hacía décadas, que solo alguien que la había reparado cientos de veces podía conocer a fondo. Faltaban documentos, los planos se habían perdido, y nadie conservaba las notas escritas a mano de antaño. Una tarde, mientras Mateo reparaba un tejado en una casa al final del pueblo, su teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Dudó unos segundos y luego contestó. Don Mateo, sonó la voz de Javier, con el mismo tono tranquilo, pero con un matiz de urgencia. Tenemos un problema grave con el sistema del horno. Mateo guardó silencio. Se miró las manos, cubiertas de polvo y arañazos. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en una línea muy fina, o daba la espalda, o volvía al lugar que lo había desechado. ¿Qué quiere que haga?, preguntó. ¿Solo? Orientación, respondió Javier rápidamente. No necesita repararlo directamente. Solo necesitamos que nos indique la causa. ¿Y el contrato?, preguntó Mateo, con voz firme. Javier vaciló. ¿Eso? Podemos hablarlo más tarde. Mateo entendió. Sin contrato. Sin sueldo. Solo una llamada cuando lo necesitaran, un salvavidas temporal. Colgó sin dar una respuesta inmediata. Esa noche, no le dijo nada a Lucía. Temía que si hablaba, todo lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo se derrumbaría. A la mañana siguiente, Mateo volvió a la fábrica. Sin uniforme. Sin tarjeta de identificación. Se quedó de pie frente a la puerta, esperando a que el guardia le abriera como a un extraño. La puerta de hierro chirrió al abrirse, un sonido a la vez familiar y ajeno.
Dentro del taller, el ambiente era tenso. Las máquinas estaban paradas, y solo se oían murmullos de preocupación. El joven estaba de pie junto al panel de control, con el rostro pálido y el sudor empapándole el cuello de la camisa. Al ver a Mateo, se quedó paralizado un segundo y luego sonrió con desdén. Vaya, el viejo ha vuelto, dijo. ¿Se te ha acabado el trabajo ahí fuera? Mateo no respondió. Se acercó al sistema del horno y puso la mano sobre la carcasa de la máquina. Con solo un toque, sintió la vibración anómala. Se agachó, escuchó, cerró los ojos por unos segundos. En su mente, cada diagrama, cada reparación anterior, apareció tan claramente como si hubiera sido ayer. La tercera válvula de presión está atascada, dijo lentamente. Si sigue así, el calor se acumulará en la cámara principal. El joven frunció el ceño. Ya lo he comprobado. Mateo lo miró, sin ira, solo con cansancio. Tú lo has comprobado con los ojos. Esto hay que escucharlo. Javier estaba detrás, sin decir nada. Hizo una señal a los trabajadores para que siguieran las instrucciones de Mateo. Cuando desmontaron la válvula, encontraron una pieza de metal vieja atascada en el interior, algo en lo que nadie sin experiencia habría pensado. La fábrica volvió a funcionar poco a poco. El sonido de las máquinas resonó de nuevo, constante y estable. Algunos suspiraron aliviados. El joven permaneció en silencio, evitando la mirada de Mateo. Cuando terminó, Mateo se limpió las manos en un trapo viejo y se dio la vuelta para irse. Javier lo llamó. Gracias, dijo Javier. Nos pondremos en contacto si es necesario. Mateo asintió. Ni una palabra más. Al salir del taller, oyó al joven murmurar algo a sus espaldas, con un tono que ya no era burlón, sino una mezcla de confusión y fastidio. Mateo no se giró. Entendió que, a partir de ese día, se había convertido en algo que la sociedad trata con demasiada familiaridad, alguien a quien solo se recuerda cuando hay un problema. No un empleado, no un socio, solo un nombre al que llamar cuando todo empieza a desmoronarse. Salió por la puerta de la fábrica una vez más, con el corazón más pesado que el día en que fue despedido. Porque esta vez, entendió más claramente que nunca, hay personas que no son reemplazadas por ser incompetentes, sino porque se confía en que siempre volverán, incluso cuando ya no se las considera parte de ese lugar. La lluvia cayó sobre Valle Rojo una noche que nadie esperaba. Sin truenos, sin previo aviso, solo gotas pesadas que caían directamente de un cielo gris, golpeando el techo de chapa de la fábrica con un sonido seco, como metal chocando contra metal. Mateo estaba sentado en su pequeña cocina, remendando un guante viejo bajo la tenue luz amarilla, cuando oyó una sirena procedente de la zona industrial. No era la sirena de cambio de turno. Era la sirena de emergencia, un sonido que había oído muy pocas veces en su vida, y cada vez que lo oía, traía consigo el olor del peligro. Se levantó de un salto. Su corazón latió un poco más fuerte, no por miedo, sino por instinto. 28 años trabajando con hornos habían hecho que su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera comprender lo que estaba pasando. Mateo se puso rápidamente un chubasquero fino, se calzó el casco y salió corriendo. La lluvia había convertido el camino de tierra frente a su casa en un barrizal resbaladizo,
pero no redujo la velocidad. Sabía que si esa sirena sonaba en una noche de lluvia, el problema no era pequeño. Cuando Mateo llegó a la puerta de la fábrica, los faros de los vehículos se reflejaban en el espeso telón de lluvia. El guardia de seguridad lo reconoció, dudó un segundo y luego abrió la puerta. No hizo falta preguntar. Ambos sabían que no era momento de distinguir quién tenía contrato y quién no. Desde el interior, un olor a metal quemado mezclado con vapor se extendió, tan denso que irritaba la garganta. Dentro del taller, la escena era caótica. Los trabajadores estaban agrupados, con los rostros pálidos. La alarma sonaba de forma intermitente. Javier gritaba por teléfono, con la voz quebrada por la tensión. En el panel de control, los indicadores se movían sin control y las luces de advertencia parpadeaban en rojo intenso. La presión de la cámara 2 está subiendo de golpe, gritó alguien. Mateo no esperó a que lo llamaran. Se dirigió directamente hacia el horno principal, ignorando las miradas de asombro. El sonido de la lluvia en el techo de chapa se mezclaba con el rugido anómalo de la maquinaria, creando un caos sonoro en el que solo un oído experimentado podía distinguir la verdadera señal de peligro. Puso la mano en la pared del horno. El calor que se transmitía a través del fino guante le quemaba la piel. Mateo cerró los ojos por un brevísimo instante, escuchando. Para otros, era solo un estruendo sin sentido. Para él, era un lenguaje familiar. Oyó la vibración irregular, el sonido del metal expandiéndose en exceso, el silbido del aire caliente atrapado en los viejos conductos. La válvula de escape auxiliar no se abre, dijo en voz alta. La cámara 3 está acumulando todo el calor. Javier se giró, con el rostro sin una gota de sangre. Hemos intentado abrirla con el sistema de control. No responde. Mateo no contestó. Ya lo sabía. El sistema electrónico solo controlaba la superficie. El núcleo de ese horno seguía siendo mecánico, tan viejo que la alta humedad de esa noche era suficiente para atascarlo por completo. Si la presión supera el límite en los próximos 10 minutos, dijo Mateo, con voz grave pero firme, explotará desde dentro. No habrá tiempo para evacuar. Todo el taller quedó en silencio. El sonido de la lluvia afuera de repente pareció lejano. Mateo se quitó el chubasquero y lo arrojó a un lado. Se agachó y abrió la tapa del compartimento auxiliar que conducía al sistema de válvulas de escape. El calor salió como un muro invisible. Un joven trabajador lo agarró del brazo. No puede entrar ahí. La temperatura dentro es. Mateo apartó su mano, con suavidad pero con firmeza. Yo sí puedo. No porque fuera más valiente que nadie, sino porque sabía exactamente dónde pararse, qué tocar y por cuánto tiempo. Se había metido allí docenas de veces, en los años en que la fábrica no tenía suficiente equipo de seguridad, cuando todo dependía de la experiencia y la audacia de las personas. Se deslizó dentro del estrecho compartimento, donde la luz era apenas un borrón. El ruido exterior fue absorbido, dejando solo el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. El calor hizo que el sudor brotara al instante, mezclándose con el agua de lluvia que aún quedaba en su ropa. Cada respiración era pesada, como si el aire se estuviera agotando. Mateo siguió la pared del conducto, con la mano temblando ligeramente pero sin desviarse. Oyó un agudo y rápido chirrido,
la señal de que el metal estaba a punto de ceder a la presión. Alcanzó la válvula de escape auxiliar. Estaba atascada, tal y como había predicho. Giró con todas sus fuerzas. No se movió. En ese momento, la imagen de Lucía apareció claramente en su mente. La niña sentada en su escritorio, inclinada sobre sus dibujos. Mateo respiró hondo, concentrando toda la fuerza que le quedaba en sus agotados brazos. Giró de nuevo. Un crack seco resonó, y un dolor agudo le recorrió desde la muñeca hasta el hombro. La válvula de escape se abrió de golpe. El calor y la presión salieron con un rugido violento. Mateo fue lanzado hacia atrás, golpeándose con fuerza contra la pared de metal. Se le nubló la vista, sintió como si sus pulmones ardieran. Pero sabía que, con la válvula abierta, el horno no explotaría. Afuera, los indicadores del panel de control comenzaron a descender. La luz roja parpadeó y luego se apagó gradualmente. Un suspiro de alivio se extendió por el taller, pero nadie tuvo tiempo de alegrarse, porque Mateo aún no había salido. Javier gritó su nombre, con la voz llena de pánico. No hubo respuesta. Unos segundos después, una figura tambaleante apareció en la entrada del compartimento. Mateo salió, pálido, sujetándose con fuerza el brazo derecho. Su camisa estaba oscura por el agua y el sudor, y chamuscada en algunas partes. Apenas podía mantenerse en pie, tuvo que apoyarse en la máquina. La lluvia seguía cayendo afuera, pero en el taller, el colapso acababa de ser evitado por algo que ningún sistema moderno podía reemplazar. La memoria de un anciano sobre los sonidos que había escuchado durante casi toda su vida. Mateo miró alrededor del taller, donde todo volvía poco a poco a la normalidad. Nadie dijo nada. Nadie aplaudió. Él tampoco lo esperaba. Solo sintió un dolor punzante en el brazo y un cansancio tan profundo que pensó que podría derribarlo allí mismo. Pero la fábrica había sobrevivido a esa noche de lluvia. Y Mateo, en ese momento, aún no se había dado cuenta de que a veces una persona puede evitar una gran explosión, pero no puede evitar que su propio destino comience a fracturarse desde dentro. Mateo no se desplomó nada más salir del compartimento del horno. Se quedó allí unos segundos más, lo suficiente para asegurarse de que el rugido violento se había calmado, de que las cifras en el panel de control descendían gradualmente a un nivel seguro. En ese breve instante, su pensamiento fue muy simple, al menos, esa noche, nadie moriría. Entonces llegó el dolor. Primero fue una sensación de ardor que le recorrió el brazo derecho, como si alguien acabara de verter metal fundido sobre su piel. Luego, un entumecimiento que se extendió rápidamente, haciendo que sus dedos dejaran de obedecerle. Mateo intentó agarrarse a la barandilla de metal, pero su mano resbaló. El mundo se inclinó hacia un lado, y las luces del taller se convirtieron en largas y borrosas estelas. Un trabajador logró sujetarlo justo antes de que se golpeara la cabeza contra el suelo de hormigón. Mateo oyó a alguien gritar su nombre, oyó el sonido de pasos apresurados, pero todo parecía llegar desde muy lejos. Intentó decir que estaba bien, que solo necesitaba sentarse un momento, pero su garganta estaba seca y no pudo articular palabra. Lo sentaron apoyado contra un frío contenedor de metal. Cuando le quitaron el guante, todos vieron claramente su brazo derecho. La piel estaba de un rojo oscuro,
con ampollas y algunas partes chamuscadas. La muñeca estaba normalmente hinchada, doblada en un ángulo que hacía que cualquiera que lo viera apartara la vista. El olor a piel quemada se mezclaba con el olor a aceite de máquina, un hedor nauseabundo. «Hay que llamar a una ambulancia», dijo un trabajador, con la voz temblorosa. Mateo negó débilmente con la cabeza. No le temía al hospital. Le temía la primera pregunta que le harían: ¿quién era, qué hacía trabajando allí? Intentó levantar el otro brazo para indicarles que se detuvieran. Pero Javier ya se había acercado. Javier miró el brazo herido de Mateo y luego observó el taller. Su mirada se detuvo rápidamente en los rostros preocupados de los trabajadores, en el panel de control que todavía mostraba algunas luces de advertencia parpadeantes. En solo unos segundos, Javier tomó una decisión. «Lleváoslo de aquí», dijo Javier, con voz baja pero firme. «Sin hacer un escándalo». «Pero necesita una ambulancia», protestó el mismo trabajador de antes. Javier se giró, con la mirada gélida. «Ya no es un empleado de la fábrica». Esa frase cayó en medio del taller como un objeto pesado, sin hacer mucho ruido pero lo suficiente para dejar a todos helados. Nadie respondió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque entendían perfectamente lo que significaba. El accidente no era responsabilidad de la fábrica. Sin informe. Sin seguro. Sin preguntas. Mateo cerró los ojos. No sabía si estaba triste por el dolor o por esa frase. Quizás por ambas cosas. En su mente, los años de trabajo aparecían en fragmentos desordenados, los turnos de noche helados, las reparaciones con el rugido de las máquinas, las comidas apresuradas junto al horno. De repente, todo parecía un lujo, como si perteneciera a la vida de otra persona. No llamaron a una ambulancia. Una vieja camioneta fue conducida hasta la puerta trasera de la fábrica. Dos trabajadores ayudaron a Mateo a subir a la parte de atrás, con más cuidado del que creían necesario, como si ese cuidado pudiera compensar lo que estaban haciendo. Javier se quedó allí, mirando, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. No dijo una palabra más. La lluvia seguía cayendo, más ligera pero persistente. En la parte trasera de la camioneta, Mateo se acurrucó por el frío. Su ropa estaba empapada y pegada a la piel. El dolor en el brazo convertía cada bache del camino en una puñalada. Apretó los dientes con fuerza, sin emitir un solo gemido. No porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado acostumbrado a no tener permiso para quejarse. El camino a casa se le hizo más largo que nunca. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado, pasando ante sus ojos como fragmentos de recuerdos rotos. Mateo pensó en Lucía. A esa hora, seguramente ya estaría dormida. No sabía qué le diría al llegar a casa, cómo ocultaría el brazo, cómo seguiría fingiendo que todo estaba bien. La camioneta se detuvo frente a la pequeña casa. Nadie tocó el timbre. Bajaron a Mateo con cuidado y lo sentaron apoyado en la pared del porche. Uno de ellos entró a llamar a Lucía. La joven apareció en la puerta, con el pelo revuelto y los ojos todavía somnolientos. Cuando vio el brazo de su abuelo, se quedó paralizada y luego corrió hacia él. «Abuelo». «¿Qué ha pasado?», dijo con la voz rota. Mateo intentó sonreír,
pero fue una mueca torcida. ¿Solo un resbalón?, mintió torpemente. Lucía no le creyó, pero no preguntó más. Les ayudó a llevarlo adentro y a acostarlo en el viejo sofá del salón. La luz se encendió, revelando la gravedad de la herida en su brazo, lo que la obligó a darse la vuelta para secarse las lágrimas. Los dos trabajadores se quedaron allí un momento, incómodos, y luego se despidieron de Lucía, diciendo que tenían que volver al trabajo. La puerta se cerró, dejando un pesado silencio. En la pequeña casa, no había olor a desinfectante ni el sonido de un monitor de ritmo cardíaco. Solo el familiar olor a humedad y el sonido de la lluvia cayendo en el porche. Lucía buscó un paño limpio, agua tibia, y con manos temblorosas limpió la herida. Cada vez que lo tocaba, Mateo se encogía ligeramente, pero seguía sin emitir un solo quejido. «Tenemos que ir al hospital», dijo Lucía, con la voz ahogada. Mateo negó con la cabeza. «No hace falta», susurró. «Mañana por la mañana». No dijo la verdadera razón. No dijo que no tenían seguro. No dijo que una visita a urgencias podría acabar con los pocos ahorros que tenía para los estudios de ella. Simplemente cerró los ojos, respirando lentamente, como si durmiendo todo fuera a arreglarse. Esa noche, no se redactó ningún informe de accidente. No se escribió ni una sola línea que registrara que un hombre se había metido en un horno para salvar toda una fábrica. En los archivos de Valle Rojo, esa noche de lluvia fue solo un incidente técnico que se resolvió a tiempo. Pero en la pequeña casa a las afueras del pueblo, un brazo herido yacía en silencio en el viejo sofá, llevando consigo todo lo que nunca se registraría, un sacrificio anónimo, un dolor sin contrato y un accidente que ocurrió como si nunca hubiera existido. Lucía no durmió esa noche. Se sentó junto al sofá donde yacía Mateo, la pequeña lámpara de la mesa iluminando el brazo envuelto torpemente en un viejo vendaje. Cada vez que él se movía ligeramente por el dolor, a ella se le encogía el corazón. Había crecido en esa casa, acostumbrada a las carencias, a las veces que su abuelo soportaba las cosas en silencio, pero nunca ese silencio había sido tan pesado. Cerca del amanecer, cuando el dolor hizo que Mateo delirara, empezó a hablar entre dientes. Frases inconexas, sin principio ni fin, pero suficientes para que Lucía entendiera. Mencionó el horno, la válvula de escape, el sonido del metal vibrando como si fuera a explotar. Mencionó a Javier. Mencionó la frase fría, ya no es un empleado. Lucía se levantó y fue a la cocina, con las manos temblando tanto que se le cayó un vaso. Todas las piezas empezaron a encajar. El accidente no había sido un resbalón. La herida no podía ser de una simple caída. Y la prisa y el sigilo de quienes lo trajeron a casa no eran por preocupación, sino por miedo. Por la mañana, cuando Mateo despertó, Lucía no le preguntó nada más. Le preparó un té y le ayudó a tomar un analgésico que había comprado deprisa en la farmacia de la esquina. Pero su mirada era diferente. Ya no era la mirada resignada de siempre, sino algo más duro, como una decisión que se había formado durante la noche. Cuando Mateo volvió a dormirse, Lucía encendió el viejo ordenador del rincón de la habitación. El ordenador era lento, el ventilador hacía un ruido constante, pero fue suficiente para acceder al foro de la comunidad de Valle Rojo, donde los habitantes del pueblo solían publicar ofertas de trabajo,
quejarse de las carreteras o compartir pequeñas historias del día a día. Miró la pantalla en blanco durante mucho tiempo. Nunca había escrito una publicación pública. Sabía que una vez que pulsara el botón de publicar, nada volvería a ser como antes. Pero entonces pensó en el brazo herido de su abuelo, en los años que había trabajado sin descanso, en cómo lo habían borrado de la fábrica como si nunca hubiera existido. Lucía empezó a escribir. No usó palabras de ira. Solo relató los hechos, de forma clara y pausada. Sobre un hombre que había trabajado más de 30 años en los hornos de Valle Rojo. Sobre la noche de lluvia en que el sistema sufrió un fallo grave. Sobre cómo él había entrado a solucionarlo a pesar de no tener ya contrato. Sobre el accidente. Y sobre cómo lo habían llevado a casa en silencio, sin ambulancia, sin informe, sin seguro. Terminó con una simple frase: si él no hubiera actuado, es posible que toda la fábrica no estuviera allí a la mañana siguiente. Lucía releyó la publicación 3 veces. Y luego, la publicó. En 1 hora, la publicación tenía algunas respuestas. Principalmente preguntas, dudas, e incluso alguien que sugería que estaba exagerando. Lucía no respondió. Esperó. A mediodía, apareció un comentario más largo que los demás. El autor era un trabajador que se había marchado hacía 2 años. Confirmaba que Mateo era quien mejor conocía el sistema de hornos y que muchas veces él mismo había evitado incidentes graves en el pasado. Contó que, después de que Mateo se fuera, la fábrica había recortado en mantenimiento, y que muchos en el taller tenían miedo pero no se atrevían a hablar. Luego, otra persona se sumó. Y otra más. Viejas historias salieron a la luz. Pequeños accidentes que se habían ignorado. Trabajadores despedidos justo después de lesionarse. El nombre de Javier aparecía cada vez más en los comentarios, asociado a decisiones frías y advertencias veladas. Por la tarde, la publicación ya se había compartido en otros grupos de la región. Un periodista independiente del pueblo de al lado le envió un mensaje privado a Lucía, pidiéndole permiso para contactarla y verificar la información. Lucía dudó unos segundos y luego aceptó. No le contó más, solo le dio su número de teléfono y le dijo que su abuelo todavía estaba en casa, convaleciente. Por la noche, un periódico local de Andalucía publicó un breve artículo en su página web. Un extrabajador resulta herido mientras salvaba una fábrica, sin reconocimiento. El artículo no mencionaba a Valle Rojo, pero todos en el pueblo sabían de qué hablaban. Valle Rojo empezó a agitarse. En el pequeño bar cerca de la fábrica, la gente hablaba de la publicación de Lucía. En el taller, los trabajadores se miraban más, hablaban en voz más baja. Algunos revisaban sus teléfonos a escondidas durante el descanso, leyendo los nuevos comentarios, sintiendo por primera vez que sus miedos ocultos tenían nombre. Javier se enteró a la mañana siguiente. No leyó toda la publicación. Solo echó un vistazo a las primeras líneas y vio cómo aumentaba el número de veces que se compartía. Su rostro se ensombreció. Llamó al departamento legal y luego al jefe de turno, pidiendo que estabilizaran la situación. Pero esas palabras sonaron más vacías de lo que él pensaba. En la pequeña casa, Lucía apagó el ordenador y volvió a sentarse junto a Mateo. Él seguía durmiendo, con el rostro demacrado, pero su respiración era más regular. Le tomó la mano sana.
sintiendo por primera vez en muchos años que el silencio de la casa ya no era de resignación. No sabía qué pasaría a continuación. No sabía si la publicación sería eliminada, si la fábrica reaccionaría, o si ella tendría que enfrentarse a consecuencias no deseadas. Pero sabía una cosa muy claramente: la historia de su abuelo había sido contada. Y una vez que la voz se había alzado, Valle Rojo no podía fingir que no la había oído. La mañana en que aparecieron los inspectores de trabajo, Valle Rojo ya no era el pueblo de siempre. Frente a la puerta de la fábrica, coches con matrícula provincial estaban aparcados en fila. Se vio a hombres con camisas claras, llevando gruesos maletines, cruzar la puerta de hierro que normalmente solo se abría para los trabajadores del turno de mañana. La noticia se extendió más rápido que la sirena del horno. En solo una hora, casi todo el pueblo sabía que la fábrica estaba siendo investigada. En la oficina del gerente, Javier se sentó erguido, tratando de mantener la calma. Estaba acostumbrado a las reuniones, a las cifras, a los informes áridos. Pero esta vez era diferente. Nadie sonreía por cortesía. Nadie lo llamaba señor director. Las preguntas eran cortas, precisas y frías como la hoja de un cuchillo. Preguntaron por la lista de personal despedido. Preguntaron por el protocolo de seguridad del horno. Preguntaron por la noche de la lluvia. Y finalmente, preguntaron por un nombre que había sido tachado de la lista de turnos pero que aparecía en todas las declaraciones de los trabajadores: Mateo. Javier respondió con el instinto de alguien acostumbrado a eludir la responsabilidad. Habló del apoyo técnico voluntario, del accidente fuera de horario laboral, de la ausencia de contrato. Pero cuando los inspectores pusieron sobre la mesa copias de la publicación, testimonios de antiguos trabajadores, e incluso un informe técnico que demostraba que sin una intervención a tiempo, el horno podría haber explotado, su voz comenzó a flaquear. A mediodía, se le pidió a Javier que abandonara temporalmente su puesto. No fue un despido. No fue una condena. Solo una suspensión para facilitar la investigación. Pero para Javier, fue la primera vez en su carrera que lo invitaban a salir de su propia oficina ante la mirada de sus subordinados. En el taller, nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Solo se extendió una sensación de silencio, como cuando un gran muro finalmente muestra una grieta. Los días siguientes, la fábrica Valle Rojo se vio obligada a admitir su responsabilidad. No con una disculpa pública, sino con documentos legales, sellos oficiales y largas negociaciones. El accidente de Mateo fue registrado como un incidente laboral grave relacionado con un fallo de gestión. Esas palabras áridas no podían borrar el dolor, pero al menos, ya no negaban su existencia. Mateo se enteró de la noticia una tarde tranquila. Lucía le leyó cada línea del comunicado del abogado, explicando lentamente, con cuidado, como si temiera que se cansara. Mateo permaneció en silencio toda la tarde. No preguntó por Javier. No preguntó por la fábrica. Solo cuando Lucía mencionó la indemnización, asintió levemente. La cantidad no era grande para una corporación industrial. Pero para su pequeña casa, era un cambio enorme. Suficiente para pagar todas las deudas antiguas. Suficiente para arreglar el tejado que llevaba años con goteras. Y lo más importante, suficiente para que Lucía pudiera continuar sus estudios sin tener que abandonar su sueño universitario.
El abogado le preguntó a Mateo si quería volver a trabajar, en un puesto honorífico, con un contrato claro. Mateo negó con la cabeza al instante. Sin dudar. Sin pensarlo. Dijo que su cuerpo ya no podía soportar el ruido y el calor del horno. Pero en el fondo, sabía que hay puertas que, una vez cerradas, no deben volver a abrirse. No por rencor, sino por dignidad. El día que recibió la indemnización, Mateo firmó muy lentamente. Su mano todavía temblaba, la herida aún no había sanado del todo. Cuando dejó el bolígrafo, miró su firma durante un buen rato, como si quisiera asegurarse de que ese nombre seguía allí, que todavía existía en un papel oficial. La noticia del caso se extendió más allá de Valle Rojo. No de forma ruidosa, no se convirtió en un gran movimiento, pero fue suficiente para que otras fábricas de la región fueran más cautelosas. Algunos trabajadores jóvenes comenzaron a preguntar por sus derechos. Algunos gerentes comenzaron a revisar esas listas de turnos que parecían inertes. En la pequeña casa, Lucía ordenaba sus viejos libros, preparando su matrícula. Mateo se sentaba cerca de la ventana, por primera vez en muchos años sin tener que despertarse con la sirena de la fábrica. Se sentía vacío, pero ya no sentía que lo hubieran borrado. No volvió a la fábrica. No hubo un día de reincorporación, ni un discurso, ni una placa conmemorativa. Pero el nombre de Mateo ya no estaba enterrado en el silencio. Existía en las historias de los trabajadores, en los expedientes de los inspectores, y en el futuro hacia el que Lucía caminaba. En Valle Rojo, la gente empezó a entender algo simple que antes pocos notaban. Hay personas que pueden ser borradas de la nómina, del turno, de la puerta de la fábrica, pero no pueden ser borradas de la responsabilidad, de la memoria, y del verdadero valor que dejan atrás. Esa mañana, Valle Rojo se despertó como cualquier otro día. La sirena de la fábrica sonó puntual, atravesando los viejos tejados, colándose en cada callejón cubierto de polvo rojo. La corriente de trabajadores seguía fluyendo hacia la puerta de hierro, con pasos apresurados y la mirada familiar de quienes saben que venden su tiempo, su fuerza e incluso su silencio a cambio de un salario. En medio de esa multitud, apareció Mateo. No llevaba uniforme, ni tarjeta de identificación. No caminaba deprisa. Andaba despacio, llevando una vieja caja de madera con las esquinas desgastadas, como si cada paso necesitara ser meditado. Algunos lo reconocieron y asintieron levemente. Nadie lo llamó por su nombre. Nadie se detuvo. Pero sus miradas lo siguieron más tiempo de lo habitual. Mateo se detuvo frente a la puerta de la fábrica. La puerta de hierro era la misma, con la pintura desconchada y las bisagras que chirriaban cada vez que se abrían. Había pasado por ese lugar durante casi 30 años, cada mañana, con la simple idea de que si hacía bien su trabajo, todo iría bien. Hoy, por primera vez, se detenía sin intención de cruzarla. El joven guardia de seguridad lo reconoció al instante. Se levantó torpemente, sin saber cómo dirigirse a él. Mateo sonrió levemente y dejó la caja de madera sobre el mostrador del guardia. Dentro de la caja había viejos cuadernos, con el papel amarillento, los bordes desgastados y las tapas cubiertas de cifras y símbolos con su letra familiar. Durante casi 30 años, Mateo lo había anotado todo. Los diagramas del viejo sistema de hornos del que ya no existían planos oficiales.
los fallos que habían ocurrido pero que nunca se habían reportado. Las soluciones temporales cuando faltaban piezas o cuando el tiempo no permitía esperar la aprobación de un superior. Cosas que no estaban en el contrato. Cosas por las que nunca le pagaron. Esto no me pertenece, dijo Mateo, con voz grave y firme. Pertenece a la gente que seguirá trabajando aquí. El guardia bajó la cabeza y puso ambas manos sobre la caja, como si temiera que desapareciera. Por primera vez, entendió que esa fábrica no solo estaba construida de acero y hormigón, sino también de los años anónimos de gente como Mateo, personas cuyos nombres no aparecían en los informes de logros. Mateo se dio la vuelta y se fue, sin esperar respuesta. De vuelta a casa, caminó más despacio que a la ida. No por cansancio, sino porque sentía una extraña sensación en su interior, como si acabara de soltar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. No sentía que hubiera ganado. Tampoco sentía amargura. Solo un cierre silencioso. Por la noche, Lucía le preguntó mientras estaban sentados en la vieja mesa de madera. ¿Te arrepientes de haber vuelto para salvarlos? Mateo guardó silencio durante un largo rato. Afuera, sonó la sirena del turno de noche, tan regular como un recordatorio familiar. Se miró las manos, los callos que aún no se habían borrado, las cicatrices que nunca serían reconocidas. Yo no salvé la fábrica, dijo lentamente. Solo no me permití convertirme en alguien como ellos. Lucía no preguntó más. Lo entendió. No era una respuesta para la fábrica, sino una respuesta que Mateo se daba a sí mismo. Valle Rojo no cambió de la noche a la mañana. La gente seguía siendo despedida. La fábrica seguía hablando de optimizar costes, de productividad, de eficiencia. Las listas de turnos seguían actualizándose fríamente cada mañana. Pero algo muy pequeño había empezado a ser diferente. Cuando un trabajador mayor era despedido, la gente ya no solo preguntaba ¿quién lo va a reemplazar? Sino que empezaba a preguntar ¿qué es lo que han dejado atrás? Esas preguntas no hicieron que la fábrica se volviera más humana de inmediato, pero lograron que la indiferencia ya no fuera absoluta. Obligaron a la gente a recordar que, antes de ser un coste, cada persona fue una parte insustituible del sistema. Mateo abrió un pequeño taller al final del pueblo. Sin letreros. Sin publicidad. Por las tardes, algunos niños venían a aprender a reparar máquinas viejas, a escuchar el sonido del metal, a reconocer un fallo antes de que se convirtiera en un accidente. No les enseñaba a ser los mejores mecánicos. Les enseñaba a ser personas antes que trabajadores. Les decía que hay cosas que nunca aparecen en un contrato, la dignidad, la responsabilidad y el no dar la espalda cuando sabes que puedes ayudar a alguien a evitar un peligro. El día que la sirena de la fábrica volvió a sonar, Mateo ya no oyó el sonido del descarte. Oyó un lúcido recordatorio. La sociedad puede reemplazar un puesto. Pero solo uno mismo decide si pierde o no su dignidad. Y en Valle Rojo, entre los muros de hormigón y el polvo rojo, la historia de Mateo no se convirtió en una leyenda. Simplemente existió como una verdad sencilla, suficiente para recordar a la gente que el valor de una persona no reside en el contrato que firma, ni en la productividad que genera, sino en lo que elige conservar. Cuando ya nadie le obliga a hacer lo correcto.
La historia de Mateo no habla de un héroe. No venció a nadie. No derribó un sistema. No se hizo rico ni famoso. Mateo solo hizo algo muy normal, pero en un mundo cada vez más acostumbrado a la indiferencia. Esa normalidad se vuelve excepcional, no perdió su dignidad, incluso cuando otros intentaron negársela. La sociedad moderna está acostumbrada a medir a las personas por cosas que se pueden cuantificar: contratos, productividad, edad, capacidad de ser reemplazado. Cuando una persona deja de ser deficiente, es fácil borrarla como una línea sobrante en una hoja de cálculo. Pero esta historia nos recuerda que el verdadero valor de una persona no termina cuando finaliza su contrato. Hay contribuciones que nunca se registran en papel. Hay años de trabajo que no aparecen en los informes de resultados. Y hay personas que, al marcharse, dejan un vacío que nadie puede llenar, aunque su puesto ya tenga un reemplazo. Mateo no volvió a la fábrica para exigir justicia para sí mismo. Volvió para proteger algo más profundo: el derecho a ser una persona decente, incluso cuando nadie lo exige, incluso cuando ya no existe una obligación. Esta historia es para todos aquellos que alguna vez se han sentido reemplazados. Para quienes han contribuido en silencio. Para aquellos que temen que, algún día, se vuelvan inútiles. Si hay algo que debemos conservar después de cerrar esta historia, es esto. Nunca dejes que tu valor sea decidido por completo por otros. No olvides a las personas silenciosas cuando ya no están en el centro de atención. Y no permitas que una sociedad que trata a las personas como herramientas te haga olvidar que la dignidad es algo que nadie tiene derecho a quitarte. Mateo no dejó un gran legado. Solo dejó una pequeña pregunta, pero una que obliga a detenerse. Cuando a una persona ya no se le paga un sueldo, ¿sigue mereciendo respeto? La respuesta reside en cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvidéis suscribiros al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todo el mundo. Os deseo paz y felicidad.